Entre amigos. Un espacio seguro para todos. Hola, soy Sophie. Y yo soy Eion y estoy muy contento de volver a compartir con todos ustedes. Y este es tu podcast favorito Entre Amigos, donde conversamos en un ambiente seguro sobre diferentes temas de interés. Y regresamos después de un tiempo con un tema súper interesante y corto, que son las emociones versus los sentimientos. Comencemos con qué son esas emociones, porque yo también me lo pregunto algunas veces. Y estas son esas respuestas psicofisiológicas complejas que experimentamos como reacciones a estímulos o situaciones específicas. Estas respuestas pueden incluir cambios en nuestro estado de ánimo, expresiones faciales, patrones de pensamiento y sensaciones físicas. Las emociones desempeñan, aunque no lo creamos, un papel fundamental en la vida de las personas, ya que incluyen en nuestro comportamiento una importante influencia en cómo nos relacionamos con los demás. Influye también en la toma de las decisiones y en cómo percibimos y vemos a las demás personas. Desde una perspectiva psicológica, las emociones pueden ser clasificadas en categorías amplias como alegría, tristeza, miedo, ira, sorpresa, asco. Y aunque existen muchas emociones mucho más complejas y sutiles, cada emoción tiene su rostro y tiene su propia función adaptativa. Por ejemplo, el miedo puede ayudarnos a responder a situaciones peligrosas, mientras que la alegría refuerza las conexiones sociales y nos motiva a repetir acciones placenteras. Las emociones también desempeñan un papel importante en la comunicación interpersonal, ya que nuestras expresiones faciales, nuestro tono de voz, la manera en que nos movemos, lo que es el lenguaje corporal, transmiten información sobre nuestro estado emocional y nuestro estado de ánimo a los demás. Además, las emociones pueden influir en la manera en que reaccionamos a ciertas experiencias en nuestras vidas, ya que a menudo están vinculadas a sus juicios como personas o aquellas experiencias subjetivas y preferencias personales. Un ejemplo un poco más claro de una emoción, como ya lo mencioné antes, podría ser el miedo, que es una respuesta automática a una situación de peligro. Imagínense que están en una situación amenazante, como estar cara a cara a un animal salvaje. Su cuerpo inmediatamente puede experimentar cambios fisiológicos como aumento de ritmo cardíaco y respiración rápida, junto con sensaciones de temor y nerviosismo. Y algo muy importante, dos características que tienen las emociones, es que se reflejan a través de nuestro cuerpo, tienen una influencia inmediata en nuestro cuerpo y además son de un periodo corto. Y que además existe lo que es una incapacidad a regular nuestras emociones de forma eficiente, que eso es a lo que se le llama mal manejo de emociones y que tiene grandes repercusiones en nuestra salud. Una de esas repercusiones por lo menos son las enfermedades psicosomáticas que se originan por todo lo que tiene que ver con el estrés, con las tristezas que nos han expresado de forma ideal, las ansiedades, y todo esto desencadena que en una colitis, en una tensión muscular. También las personas que no manejan bien sus emociones se les relaciona mucho con faltas de control, pues sobre todo a lo que son conductas impulsivas o adictas a buscar satisfacer una necesidad de forma inmediata sin pensar en las consecuencias que eso provoca. Por ejemplo, las compras compulsivas, el consumo de alcohol, drogas, tabaco. Habrán otros que lo manifestarán también con miedos muy incontrolables. El mal manejo de emociones pues también genera una percepción muy distorsionada de la realidad, donde se ve como una amenaza o un peligro. Esto pues provoca que nuestro estado de alerta esté constantemente encendido y nos da inseguridad y nos provoca fobias. Esto también porque existe una intensidad emocional. ¿Qué es esto? Bueno, esto es cuando la persona tiene muchos cambios bruscos de humor, tiene unas reacciones bastante exageradas, se irrita fácilmente, tiene poca tolerancia, se frustra mucho,
tiene como dificultad para adaptarse como a situaciones que no estaban como planeadas o planificadas. Y todo esto como convergencia tiene lo que son los problemas con las relaciones interpersonales, que es nada más que problemas de comunicación, surgen los malos entendidos, hay falta de empatía, hay aislamiento, hay dependencia emocional. En dependencia emocional, la procrastinación, la agresión, todo forma parte de ese descontrol que se vive. Por lo cual reflejan también miedos incontrolables, mucha intensidad emocional. Bueno, en el caso de los miedos intencionales se refiere a una percepción muy distorsionada de la realidad, donde se exagera mucho la percepción de las cosas, de lo que sucede alrededor, por lo cual la persona lo ve todo como una amenaza, como un peligro. Esto provoca un estado constante de alerta, y eso que nos genera pesimismo, nos genera inseguridad, nos generan fobias. Con la inestabilidad emocional, lo que se manifiesta son como muchos cambios de humor brusco, muchas reacciones exageradas, son personas muy irritables, existe la baja tolerancia, sobre todo a frustraciones. Es decir, se empieza a hacer presente una gran inestabilidad emocional, y eso se manifiesta en cambios bruscos de humor, de reacciones exageradas, irritabilidad, poca tolerancia, frustración, mucha dificultad para afrontar cambios o adaptarse a situaciones nuevas. Y todo esto tiene una convergencia con lo que son los problemas interpersonales. El mal manejo de las emociones puede afectar mucho en la forma en que nos comunicamos. ¿Y de qué otra forma interactuamos con los otros seres humanos? Es a través de la comunicación. Si no existe la comunicación, no hay buenas relaciones humanas. Entonces, ¿qué pasa? Eso nos genera conflictos, nos generan los malentendidos, nos volvemos poco empáticos, nos aislamos, inclusive podemos empezar a generar esa dependencia emocional. Recordemos que la dependencia emocional es cuando una persona está constantemente buscando la validación de eso, a lo que es dependientemente emocional, para sentirse bien, para sentirse aceptado. Nuestras emociones aparecen para pedirnos ayuda, no para lastimarnos. Hablando ahora de los sentimientos, miren amigos, vamos a hablar de para qué funcionan, de qué nos sirven, qué utilidad tienen. Bueno, solamente los sentimientos nos sirven para la comunicación interpersonal, nos sirven para la adaptación a nuestro entorno, nos funcionan en nuestra toma de decisiones, en nuestra autorregulación de nuestro comportamiento, la conexión que generamos con otros seres, nuestra propia autoconciencia, nuestra motivación y ese bienestar emocional y mental que tanto hoy día se busca. Para mencionar una definición de los sentimientos un poco más técnica, es simplemente estados de ánimo que se producen por una emoción hacia algo o hacia alguien. Eso quiere decir que los sentimientos son la conciencia o la percepción de nuestras emociones. Esto nos dice que nuestros sentimientos van a determinar nuestro estado de ánimo y también cómo vamos a reaccionar, si de una forma positiva o de una forma negativa a lo que nos suceda. Y los cambios corporales que esas mismas emociones nos generan. Y se generan a través de estímulos externos que se procesan en nuestro cerebro con la intervención de nuestros neurotransmisores. Los sentimientos van a determinar nuestro estado de ánimo y también la reacción, tanto positiva o negativa, que vamos a tener. Y para hablar de la diferencia entre emociones y sentimientos, como ya nuestra compañera nos había comentado un poco, esas emociones siempre van a ser intensas, pero de corta duración, mientras que los sentimientos van a ser pero muy duraderos. Pueden ser verbalizados, dependen mucho de la valoración emocional y racional que le demos. Por eso es que dice que un sentimiento puede durar toda la vida. Pero hablando en palabras de humanos, los sentimientos es nada más y nada menos que lo que sentimos cuando algo nos pasa. Pongamos un ejemplo. Cuando alguien te regala un chocolate, esto en el caso de a los que nos gusta el chocolate, usted imagínese lo que más le gusta. Bueno, cuando alguien te regala ese chocolate, sientes alegría. Cuando alguien te pega, sientes dolor. Cuando alguien te abraza,
sientes cariño, sientes amor. Eso son los sentimientos. Y por lo tanto estos sentimientos van a cambiar según lo que nos pase, según cómo pensemos. Estos sentimientos van a ser muy importantes porque nos van a ayudar a saber cómo estamos y también qué queremos hacer. Y en una sumatoria psicológica, como lo vamos a llamar aquí, si usted suma una emoción con un pensamiento suyo, eso le va a dar igual a un sentimiento. Pongamos un ejemplo bien dinámico. A usted lo excluyen de algo, de su grupo de trabajo, de su grupo de amigos. A ti te dicen: no puedes participar, no puedes unírtenos. Lo primero que te vas a quedar es sorprendido, ¿no? Sorpresa. Luego va a venir un enojo. Sí, de que ¿por qué me hacen esto? Y en esa búsqueda del por qué es que viene el pensamiento: ¿qué habré hecho mal? ¿Les habré dicho algo? ¿Mi actitud no es compatible con la de ellos? ¿Ha habido alguna conspiración contra mí? Ese pensamiento nos genera algo que puede ser tristeza y melancolía porque nos han excluido y ya no vamos a participar de eso en nuestro trabajo o en alguna diversión social a la que estemos acostumbrados a ir. Y entonces nos va a poner triste, nos va a poner melancólico. Entonces vemos que el ciclo o el patrón que se suman todas nuestras emociones nos da como resultados un sentimiento. Por eso es que duran mucho. Pero como ustedes en el ejemplo han podido quizás notar, hemos visto que las primeras reacciones de nuestras primeras emociones son como muy naturales, ¿no? Son como muy contracturales con nuestra corporalidad. Y es por eso que surge aquí otra de las grandes diferencias entre emociones y sentimientos. Las emociones tienen cara, las emociones nos vienen de serie, de fábrica con nosotros. ¿Por qué? Pues porque las emociones nacemos con ellas y están enteramente enlazadas con nuestra corporalidad, con nuestras expresiones faciales. Eso es evolutivo, eso es supervivencia desde que nacemos. Si un niño no llora porque tiene miedo, porque tiene hambre, porque quizás está sucio, ese niño se muere. Entonces vemos por qué está enteramente relacionada a nuestra supervivencia, nuestras emociones. Y no solamente lo tenemos nosotros como seres humanos, también en el reino animal podemos ver muchos más otros seres vivos, sobre todo como algunos chimpancés, algunos simios, incluso en nuestras mascotas podemos determinar cuando tiene hambre, cuando tiene también están enojados. Ellos tienden a tener ciertas facciones que nos demuestran, su corporalidad nos demuestra que tienen dolor, que tienen miedo, que se sienten amenazados, que están agresivos. Eso viene de serie con nosotros como seres vivos. Hablemos ahora de algunos sentimientos, más de 450 sentimientos. No nos va a alcanzar aquí el tiempo limitado de los podcasts, pero vamos a hablar de la felicidad, que se categoriza como sentimientos positivos. Y vienen muchos de esas emociones que nos hacen sentir satisfechos, que nos hacen sentir contentos. ¿Y qué provoca estas emociones y que nos da a igual la felicidad? Bueno, los logros personales, las relaciones satisfactorias, los momentos de alegría, todo eso contribuye a que como resultado tengamos el sentimiento de la felicidad. Por el otro lado tenemos la tristeza. La tristeza, ¿verdad?, se categoriza como los sentimientos negativos, y esas emociones que alimentan a la tristeza puede ser las emociones de pérdida, las desilusiones, las situaciones muy difíciles por la cual atraviesa algún individuo en la vida. Y esto se puede manifestar en sensaciones de melancolía, de pesar, de desánimo, de depresión. Todo eso da como resultado el sentimiento de la tristeza. También en medios tenemos el enojo, que es una de las emociones más intensas, y esta nos lleva, el sentimiento del enojo nos da
que se da en un ambiente de hostilidad, donde hay injusticia, donde hay mucha ira. Puede llevar también a irritación, a furia, a resentimientos. También va muy de la mano con el sentimiento del miedo. El miedo es una emoción que experimentamos cuando percibimos alguna amenaza, algún peligro, y puede también llevarse a los terrenos de relaciones muy evitativas o también de buscar luchar para protegerme. Está el de la sorpresa, esos sentimientos de la sorpresa, que es muy peculiar porque tiene una dualidad. Este sentimiento de la sorpresa se alimenta de esas emociones que nos dan esa sensación de algo inesperado, de algo asombroso, y eso puede ser tanto positivo como negativo. Puede causar desconciertos, también puede causar incredulidad cuando no creemos que eso nos puede estar sucediendo, tanto algo bueno como algo malo. El amor por supuesto es ese sentimiento que lo alimentan esas emociones que puede variar desde cariño, afecto, incluso la pasión también alimenta mucho el amor, y el compromiso. El compromiso es algo que hoy día yo creo que nos enamora a muchos y a muchas. Y surge cuando las personas pueden manifestar todas sus emociones positivas y llevar sus emociones negativas a un estado también de libertad, de paz. Y esto es una de las cosas más poderosas que podemos tener en la vida, pues el amor es un sentimiento, pero el amor también nos provee de muchas emociones muy positivas. Por consiguiente está el sentimiento de la vergüenza, que se alimenta mucho de aquellas emociones que nos hacen sentir que hemos fallado, que nuestras expectativas no se han cumplido al término social o a nivel personal también, y nos desencadenan esos sentimientos también de inferioridad y también de aislamiento. Estos son brevemente muchos de los sentimientos, de los más de 450 que nosotros podemos experimentar. Me parece súper interesante cómo los sentimientos se vuelven esa interpretación que le damos a las emociones, porque como lo dijiste anteriormente, las emociones tienen cara, ¿no? Si yo tengo una cara así como media decaída, entonces estoy triste, algo me pasó. Es fácil identificar que en el momento estoy triste, pero es interesante cómo el sentimiento se transforma en algo que si tú no lo verbalizas y no lo expresas y no lo dices y no lo muestras, es casi imperceptible saber que tienes ese sentimiento. Y aquí es donde viene cuál es la importancia de conocer el mal manejo, o a dónde nos llevaría el mal manejo de los sentimientos o de esa interpretación de las emociones que nosotros tenemos día a día o que hemos experimentado en diferentes situaciones a lo largo de nuestra vida. Y como lo mencionaste, se enfoca mucho en las relaciones interpersonales, en esa comunicación, en esa convivencia que tenemos día a día con las personas que nos rodean, en la casa, en el trabajo, con nuestra pareja. Porque no tener un buen manejo de repente de algún sentimiento, digamos, no sé, de tristeza, un sentimiento de que tal vez te has sentido atacado, te puede llevar a tener dificultades para establecer y mantener relaciones saludables, porque entonces puedes estar siempre como a la defensiva, propenso a discusiones, a malentendidos, a conflictos con los demás, estar siempre pensando que cualquier cosita que pase a tu alrededor está dirigido a un ataque hacia ti, y así creamos una situación mucho más grande y una situación de conflicto con los demás que no siempre, casi nunca es lo ideal. Esto nos lleva entonces a problemas de salud mental, porque imagínense estar día a día en una constante situación de pelea, de conflicto, a la defensiva, de tristeza. Nos lleva a un estrés crónico, a una ansiedad, a una depresión,
Sentimientos que son reprimidos o mal gestionados pueden intensificar todos estos problemas. Por ende, también podemos tener dificultades en el trabajo, en el ámbito laboral. El mal manejo de emociones puede afectar nuestra productividad porque probablemente estaremos todo el tiempo pensando en aquellas situaciones que nos hacen tener sentimientos negativos. Se van a perjudicar las relaciones con los colegas, con nuestros jefes, con nuestros superiores. Si las emociones no son gestionadas correctamente, pueden interferir en la toma de decisiones y en la capacidad de resolver problemas, que es una de las virtudes muy importantes al momento de ejecutar cualquier trabajo que tengamos. Esto lleva también a un impacto en la salud física. Como lo mencionaste, todas las enfermedades que vienen de aquellas emociones fuertes, aquellas emociones intensas. No es la última vez que hemos escuchado a alguien decir que cuando se enoja o cuando tiene sentimientos intensos de ira, comienzan a sentir como dolores estomacales, ¿no? La tensión, el estrés crónico están asociados con este mal manejo emocional, porque contribuyen a problemas como la hipertensión, como ya lo has dicho, enfermedades cardíacas, trastornos relacionados en general con altos niveles de cortisol. Si mantenemos estas conductas constantemente, podemos llegar a tener un patrón de comportamientos destructivos hacia nosotros mismos. Cuando no sabemos manejar nuestras emociones y sentimientos, a menudo recurrimos a comportamientos de abuso de sustancias, comer de manera impulsiva. Algunas veces se ha escuchado lastimarse a uno mismo como una manera de lidiar con sus sentimientos, lo que puede empeorar cualquier situación que estés pasando en tu vida. Como le hemos mencionado, la dificultad de tomar decisiones. Imagínense tener un miedo exagerado que no te deja tomar decisiones sencillas en la vida. Te va limitando poco a poco a tomar cada día menos decisiones que, aunque lo querramos o no, van a ser parte de lo que será nuestro futuro. Uno de estos efectos también es aislamiento social. Las personas que tienen dificultades para manejar las emociones y los sentimientos suelen retirarse socialmente, evitando salir con sus amigos, reuniones con la familia, evitando interacciones con los demás, por el temor a no poder controlar sus reacciones emocionales en ciertas situaciones. Por eso es que es tan importante aprender a reconocer y comprender y manejar adecuadamente nuestros sentimientos, porque las emociones, se dice que las emociones nosotros nacemos con eso. De bebés, incluso cuando vemos algo que nos da emoción, nos ven nuestra cara de alegría, nuestra sonrisa. Sin embargo, ya cuando podemos tener esa conciencia de los sentimientos y la interpretación de esas emociones, es importante aprender a reconocerlas y comprenderlas para evitar estas desventajas y llevar una vida emocionalmente saludable y equilibrada. Y como siempre, el peor enemigo de todos los podcasts es el tiempo, así que Sofi, nos despedimos, no sin antes recordarles que en nuestra cajita de descripción encuentras todos los enlaces a Spotify, a Telegram, así que vayan y chequenlo, campanita, se suscriben, like si es de su preferencia y comenten siempre algo que quieren ver o escuchar para el próximo podcast. Hasta luego. Pues sí, ha sido un gusto y nos vemos en el próximo episodio.